En el canal he revisado algunos libros que podrían catalogarse de terror existencialista o filosófico o vacui, y en el más amplio de los casos, terror religioso o teológico o a lo sagrado. El escritor que he tomado como ejemplo para la primera gama es el confiable Thomas Ligotti, mientras que para la segunda he recurrido a uno de sus discípulos directos, Matt Cardin. Créanme que explorar los rincones más negros de la mente humana, donde el simbolismo y la alegoría están muy presentes, ha sido una grata experiencia. He llegado a decir que el terror actual debería tomar estos matices, ya que le podrían venir muy bien para quitarse por fin esa etiqueta de subgénero literario inmaduro. Me he atrevido a decir que Thomas Ligotti cuenta ya con discípulos. La aseveración puede sonar poco convencional a razón de que se trata de un autor contemporáneo, y este factor suele darse casi siempre varios años después de que dicho autor fallezca, aunque como siempre hay sus excepciones. Quizás el fenómeno se manifieste por la manera en la que el de Detroit aborda lo más esencial del terror, liberando así una diáspora que se esparce rápidamente por todos los rincones, o dicho en términos más correctos, liberando una oscuridad que lo controla todo. La variable de la oscuridad puede ser más o puede ser menos en los textos ligotianos, pero siempre se dará a conocer la existencia de una fuerza connatural e interna de los seres humanos que nos interconecta, y el ejemplo más claro de dicha fuerza queda de manifiesto en Mi trabajo todavía no está acabado con Ligotti o en todo el canon de Matt Cardin bajo las descripciones del abismo. Otros conceptos muy particulares que deben considerarse son la nada y el vacío, entendiéndose el uno como la ausencia total de algo y el otro como la entidad trascendente que lo controla todo para su propia diversión a expensas del sufrimiento. John Padgett hace uso de los recursos ya citados, pero dándoles un enfoque muy personal. De hecho, una característica muy recurrente que he visto en Ligotti, Cardin y Padgett es que los tres involucran algo muy íntimo de su persona dentro de su tenebroso universo, dotándolo de un aura mística para así generar miedo. Si eso no le da al subgénero del terror la seriedad que siempre dicen que le hace falta, entonces me queda claro que sí están en su contra. Ligotti lo hizo muy bien con algo que odiaba hasta el extremo, que era su trabajo de oficinista. Cardin con algo que le hechizaba, que era la religión, y el tercero con algo que le apasionaba, en este caso, la ventriloquía. No voy a detenerme a explicar qué demonios es la ventriloquía porque seguramente ya la han visto en algún otro medio. El hecho es que la analogía del muñeco de Padgett y el maniquí de Ligotti es la misma, una figura que parece humana, viva, pero que está desprovista de toda chispa vital, que carece de razón, de conciencia, que es controlada por una inteligencia superior y que esa misma capacidad para percibir o discernir, más que un privilegio, es una maldición al no pertenecernos de manera connatural. Oigan, ese muñeco no hace nada, no está vivo, está muerto. Aquel que comprende ese secreto se empata con la oscuridad y puede alterar la realidad a su antojo, manipulando objetos inanimados, animales e incluso personas a placer. Durante el podcast que hice del vínculo espectral, comenté que de alguna manera nos está tocando vivir la etapa del horror vacui, es decir, que si bien no estamos en la era dorada del pulp o la Ghost History y ya ni decir del periodo gótico original, en cierto modo compartimos tiempo con esta tendencia. El suceso toma impulso porque uno puede darse cuenta que los escritores se apoyan entre sí, dándose consejos y retroalimentaciones de sus obras, siendo Matt Cardin el que más salta a la vista. Omitamos por un momento que él ha escrito el prólogo para el libro que hoy nos ha traído aquí, ya que en los agradecimientos, Padgett hace mención de su colega a raíz de toda la ayuda que recibió de su parte.
La similitud en muchas de sus premisas no hace sino confirmar mis sospechas, pues la inclusión de un culto que trabaja desde las sombras y el que su dios principal no busque sino la corrupción de la humanidad, sin olvidar que manipula a las personas como marionetas, me suena a algo que ya tuve el placer de conocer en Hizo de las Tinieblas su escondite. Creo que me estoy dejando llevar por lo más impresionable, descuidando otros detalles, pues si bien Padgett no intenta darnos una didáctica teológica al igual que su amigo, sí nos habla, más sutilmente, a la manera de Ligotti, de determinados rubros del ocultismo y el esoterismo como el del árbol de la muerte y otros temas de la cábala. Y ya que nos estamos metiendo con el misticismo judío y el poder de las palabras, si nos enfocamos en la etimología del término ventriloquía, sabremos que proviene del latín ventriloquus, que significa el que habla con el vientre, considerando que en el vientre está el plexo solar, el cual está asociado con el dominio de las fuerzas y el poder masculino. Tanto así que los griegos creían que del estómago provenía todo el vigor y la vitalidad, razón por la cual Cronos mantiene ahí a sus hijos recién devorados. Si el ventrílocuo domina a un ser inerte a su conveniencia a partir de esa parte baja, supongo que la conexión entre una cosa y la otra va siendo cada vez más evidente. Muchos pueden pensar que tal vez se van a topar con más de lo mismo y que la fórmula de la no existencia está empezando a desgastarse. Y de hecho, algunos de ustedes me comentaron en Facebook que el secreto de la ventriloquía puede sentirse como esa etapa de Ligotti donde no hay tantos destellos de su genialidad. Y en parte tienen razón. No es que me haya dejado influenciar para mal por sus puntos de vista, pero por momentos recordé algunas narraciones de canciones de un soñador muerto o lo más flojo que encontré en Noctuario. No obstante, conforme fui avanzando en la lectura, me di cuenta que esas similitudes no tan agradables se van diluyendo hasta que uno termina por decir: puedo percatarme quién fue tu modelo literario, Padgett. En otras palabras, sí son muy parecidos, pero no como para decir, vaya, qué copia. Es probable que me vayan a matar, pero creo que con Ligotti, Cardin y Padgett se ha repetido el fenómeno de Lovecraft, Smith y Howard. Se parecen en cierto grado, pero cada uno agrega su propio toque. Ahora que he mencionado a Clark Ashton Smith, es importante resaltar que todos los relatos del secreto de la ventriloquía están conectados o se remiten mutuamente, lo que le generó un par de críticas, siendo algo que Smith hizo en sus 3 ciclos principales y que veo que nadie ha condenado. De hecho, esta estética de relatos interconectados es una que yo tomaría al momento de redactar un libro de narraciones, puesto que le permite al autor acercarse al esquema de la novela sin llegar a hacerla plenamente, adquiriendo lo mejor de los dos mundos. Se tiene una historia larga cuyos capítulos pueden disfrutarse de manera independiente y que podrían atraer al lector a partir de la curiosidad para intentar saber cómo se relaciona todo. De hecho, la influencia de Smith es tan clara que al final del libro se incluye el poema Warning, donde el californiano nos describe un tétrico pantano plagado de voces que existen y a la vez no existen, factores que son base en el secreto de la ventriloquía. En rasgos generales, la narrativa de Padgett me remite mucho al enfoque de Silent Hill, aunque sin el elemento erótico. Es por mucho decir que la trilogía original de Silent Hill tiene una base literaria muy sólida. El que sus desarrolladores dijeran que era una visión nipona de las novelas de terror occidentales, de que el primer protagonista sea un escritor de novelas policíacas, o ya de plano que las calles del mapa del primer título sean los nombres de autores de terror del siglo pasado como Robert Bloch y Stephen King. La correspondencia que de manera inconsciente se hace entre este videojuego y el horror vacui es asombrosa. Tal vez no es tan inconsciente, tal vez todo sea orquestado por el ventrílocuo definitivo.
Retomando de nuevo el rasgo de que las historias del tomo están interconectadas, siguiendo el tema de su estética, esa característica le brinda lo que el propio Matt Cardin le llama tener su voz, que sin tener nada que ver con la ventriloquía, se refiere a algo que lo diferencia de las obras de otros autores, o dicho de otra manera, que tiene su propia identidad. ¿Alguna vez han visto en los reels de Instagram algunos lugares solitarios con música tranquilizadora de bajos tonos que dan a entender que se tratan de representaciones de pesadillas? This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. It's just a dream. La misma inquietud que esos reels me causan la sentí tan inmersiva como las narraciones de Padgett. De los 3 libros de Dilatando Mentes que llevo leídos, he notado que su estrategia de hacer que sus publicaciones sean súper limitadas le ha venido demasiado bien, algo que otras colecciones con un enfoque ciertamente más arriesgado debieron haber implementado. Debido a su presentación, y si la comparo con mi anterior lectura de la editorial, no creí que mi edición del Secreto de la Ventriloquía, que es la primera, también tuviese un tiraje numerado, siendo el mío el 200, y más aún, tampoco esperé que la calidad de los materiales fuese la misma. La diferencia más visible es la encuadernación, que esta vez es rústica. El postfacio titulado Deshumanizados, equiparable al de Iso de las Tinieblas o Escondite, nos habla un poco más sobre la persona del autor, lo que viene bastante bien para poder empatizar con su figura humana fuera de la literaria. Eso de no mezclar al autor con su obra es casi imposible, y textos como este no hacen sino contradecir ese precepto. Por cierto, no crean que mi predilección por este apartado final se debe a que su redactor, Jorge P. López, cite bandas relacionadas con el post-punk como Death in John, Draft Majesty o el estereotípico post-punk ruso de Molak Doma como aquellos artistas ideales que pueden componer la banda sonora para uno de los momentos claves del libro. Que por cierto, saben de sobra que el post-punk me encanta. Hace poco me dijeron en la pestaña de comunidad si realmente el post-punk encajaría para leer a Ligotti y a todos sus ventrílocuos supremos. Bueno, con este postfacio pueden darse cuenta que no soy el único que comparte esa idea. Las letras existencialistas de esta clase de música y muchos de sus sonidos lo convierten en el complemento perfecto. Que, por cierto, no deben olvidar que Dilatando Mentes nos proporciona un enlace de una lista de reproducción de canciones a través de un código QR para acompañar la lectura. Las ilustraciones del final ayudan a reforzar todavía más la persona de John Padgett, dejándonos ver su profesión como ventrílocuo y el muñeco de sus espectáculos. Hace unos minutos me había atrevido a mencionar al dios del mundo de Padgett, es decir, el ventrílocuo definitivo. La manera en la que esta entidad se relaciona con los afiches y la propaganda de feria contenida en las ilustraciones me hace reflexionar sobre qué tanto nos parecemos o intentamos emularla. Debido a que en los circos de esa época la gente se divertía con el sufrimiento de los fenómenos. Con un total de 10 historias, como suele ser normal en este tipo de libros, algunas destacan más que otras, por lo que a continuación pasaré a decir cuáles han sido mis preferidas. En la primera edición, el volumen no podría dejar al descubierto su ADN esotérico de una forma más cruda, dado a que en la autoconciencia de la práctica del horror, su autor nos expone, de una forma algo ingeniosa, una versión torcida de un método de respiración para facilitar la meditación de la inmanencia para que, en lugar de relajarnos y conectar con el mentado yo superior, hagamos en esta ocasión contacto con el miedo que engloba la narrativa.
Susurros de una voz conocida nos expone a un niño de 7 años que sufre un abuso brutal por parte de su hermano hasta el extremo de provocarle severos daños físicos y mentales. Entonces, el jovencito, inspirado por las arañas aparentemente inofensivas que moran en nuestros hogares, pero que pueden ser letales en ciertos casos, idea un plan para vengarse de su némesis. A partir de este punto es donde todo se interconecta con el resto de los cuentos de una forma sutil. De todos los relatos de horror vacui que he leído, creo que Sueños de Origami es el que más recoge elementos del terror decimonónico, donde el narrador omnisciente nos relata los hechos a partir de una carta, una anécdota o en este caso un diario escondido en las ruinas de una casa abandonada, la cual es una perfecta analogía hacia los traumas de una persona que yacen ocultos en lo más profundo de su psique. El protagonista es un soñador experto al más puro estilo de los personajes de Lord Dunsany o Lovecraft, teniendo un truco para corroborar si se encuentra en el mundo onírico o en el de la vigilia. Al igual que el cazador de Bloodborne, en este universo sostiene otra identidad, un cazador de demonios y maestro ocultista. Sin embargo, cuando la fisura entre las dos dimensiones se rompe y éstas se fusionan, el cazador pierde el total control de su vida. El hecho se da cuando intenta exorcizar una casa, donde la explicación que brinda al fenómeno paranormal me gustó bastante, y cuyos espectros no son otros que las arañas tigre del primer cuento. Adicional a ello, elementos de la historia previa, el pantano cubierto, también entran en escena. Pero sin duda el mejor de todos no es otro que 20 pasos simples hacia la ventriloquía, en donde el antagonista principal, si podríamos llamarlo así, nos detalla desde lo más básico para iniciarnos en el oficio de la ventriloquía hasta convertir todo en una guía para manipular la oscuridad interior de cada cosa de este plano terrenal y ser acogido como un ventrílocuo supremo. Es decir, un vasallo del ventrílocuo definitivo. Sin duda lo más destacable es la forma en la que se va dando a conocer la premisa. He dicho que 20 pasos simples hacia la ventriloquía fue lo que más me gustó, empero no es aquel que le da sentido a la obra. Para eso existe Infusorio, en donde se da una explicación congruente de lo que hemos venido leyendo, lo que sin duda se agradece, ya que lo vuelve más accesible. Ciertamente no es un relato de detectives que destaque, ya que sus protagonistas son precisamente policías, y de hecho no hay un misterio que entender o descifrar. Aquí convergen el autor de 20 pasos simples hacia la ventriloquía, el protagonista de Sueños de Origami, un accidente de avión del que se nos viene recalcando su importancia desde hace ya varias páginas, la podredumbre del pantano cubierto y las arañas tigre que se lograron mimetizar con los esqueletos de las víctimas de desaparición que investigan los detectives. Es verdad que Ligotti, Padgett y Cardin no destacan por apelar tan explícitamente al gore como sí pasa con el splatterpunk. No obstante, el gore no es sinónimo inequívoco de lo grotesco y creo que aquí se retrata bien eso. Finalmente, El secreto de la ventriloquía es un pequeño drama en un acto en donde se nos explica la manera en la que el antagonista adquiere sus poderes de ventrílocuo supremo luego de vivir ese maldito evento traumático que marca a todo hombre, el que la mujer que en verdad amamos se aleje de nosotros. A todo esto, todo es vigilado desde las sombras por otro ventrílocuo supremo, abordando el tema que Blavatsky dice respecto a cuando el ser absoluto te reclama para sí. Sucederán una serie de acontecimientos que más que pronto que tarde te llevarán a su lado y no importa qué o quiénes se interpongan. Al contrario, otros seres superiores lo ayudarán a agilizar el proceso. En conclusión,
Tenía muchas dudas de leer este compendio de historias de Padgett, pues temía que fuese un autor que, aprovechándose del estilo de Ligotti, quisiese un trozo del pastel. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, porque di con lo que todo fanático busca en una obra que previamente le ha gustado. Algo similar, pero diferente a la vez. Recomiendo de corazón mucho su lectura y cada vez que hago la reseña de un libro de terror existencialista, no me cansaré de repetir que se lo tomen con calma para que puedan disfrutarlo como se debe. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden visitar las redes de nuestro colaborador Luis, quien ha participado muy bien en esta reseña. Se las dejaré en el primer comentario. Eso ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.